2. Cuando Andrés tenía 15 años, iba todavía descalzo y dormía en un petate extendido en la cocina o en algún rincón seco del pórtico, y por las mañanas lo enrollaba y colocaba entre unos bultos. Ni el petate ni el zarape de lana eran los que había llevado de su casa. El petate se había acabado, pero don Leonardo no le había dado uno nuevo porque un petate cuesta 1 peso 25 centavos. Durante aquel tiempo doña Emilia había hecho 2 visitas a su padre para maravillarlo mostrándole los niños que había traído al mundo. Andrés la acompañaba en estos viajes, pues se había convertido en un muchacho alto a quien don Leonardo podía confiarle su esposa y sus niños. Así fue como Andrés pudo volver a ver a su madre, a su padre, a sus hermanos y hermanas, y a toda su familia una vez más. Su padre le dio un petate y un zarape nuevos cuando vio lo que quedaba de los que Andrés tenía. Tuvo que comprar el zarape en la bodega del patrón. Costaba 9 pesos, pero era un buen zarape, hecho por los indios de Chamula. También el petate había tenido que comprarlo al patrón, y le costó 1 peso 65 centavos, porque todo en la tienda del finquero costaba 50 y 100% más caro que en la tienda del pueblo. Criserio no pudo, por supuesto, pagarlos, ya que no disfrutaba de un salario. Por ello tuvo que dejar que se los cargaran a cuenta. Don Arnulfo dijo: «El zarape cuesta 9 pesos». «Es muy caro, patrón», contestó Criserio. «En Timajovel podría conseguir uno por 5 pesos». «Puedes hacerlo, Criserio, si tienes dinero». «Pero no tengo ni un centavo, patroncito», dijo Criserio. «No tienes necesidad de comprarlo, Criserio, si te parece muy caro», agregó don Arnulfo, guardando el zarape. «Pero lo necesito para mi hijito. Mi muchachito está muriendo de frío», dijo Criserio sin mover un solo músculo de la cara. «El zarape cuesta 9 pesos, Criserio, y no te lo puedo dar ni un centavo más barato. Es muy caro, y tú puedes conseguir uno más barato en cualquier parte. Eres libre de hacer lo que quieras. Nadie te está obligando a comprarlo. ¿Crees tú que yo pretendo que te metas en deudas? No, te lo aseguro. Ojalá que mis muchachos nada me debieran. Entonces no habría dificultades y podrían ir a donde quisieran. Aquí nadie es esclavo». «Ya lo sé, señor», replicó Criserio. «Nosotros no somos esclavos y somos libres de ir a comprar cuando y cuanto queramos. Siempre que no me debáis algo, ya lo sabes». «Lo sé, patrón, siempre que nada le debamos al patrón», dijo Criserio, como quien recita algo de memoria sin pensar en lo que significa. El significado parecía remoto. Don Arnulfo, sin embargo, puso punto y final al asunto. No tenía tiempo para discutir con uno de sus peones la relación que existe en el concepto abstracto de la libertad y el hecho concreto de estar libre de deudas. Asuntos como ese no le molestaban más que lo que preocupaban a los finqueros. Aquello era algo respaldado por hechos consumados. El Estado, el gobierno, el ejército y la policía velaban por los derechos de su buen hijo de la iglesia. «Bueno», dijo, «¿quieres el zarape o no? Si lo quieres, dilo. Si no, puedes irte. El zarape cuesta 9 pesos, pero no tienes necesidad de tomarlo si quieres meterte en deudas». «Me llevaré el zarape y el petate», dijo Criserio. «Muy bien, entonces los cargaré en tu cuenta». «Sí, señor. Apúntelo en el libro. Quiero el zarape y el petate para mi muchacho». «¿Se encuentra tan lejos de casa ahora?» Don Arnulfo abrió el pesado legajo y revolvió las hojas hasta encontrar la cuenta de Criserio Ugaldo. Empezó a escribir. «Ahora espera hasta que pongamos esto en orden». «Sí, patroncito, esperaré». Criserio recogió los artículos y los puso bajo el brazo. Don Arnulfo rascó con una pluma para lograr que pintara y empezó a hacer sus cálculos en voz alta. «El zarape cuesta 9 pesos. ¿No es así, Criserio?» «Sí, patroncito, así es, cuesta 9 pesos». Don Arnulfo escribió y dijo después: «El petate cuesta 1,65. «Patrón», interrumpió Criserio, «pero es muy caro.
En Yajatón se puede comprar un buen petate en 7 reales. Por el diablo, ¿quieres el petate o no? Piensa en lo que quieres y no en lo que no quieres. Yo ya no puedo estar perdiendo el tiempo. Don Arnulfo empezaba a enojarse, y por temor a ponerlo de mal humor, Criserio dijo: tomaré el petate para Andrés, mi muchacho. Bueno, entonces es 1,65. ¿Está bien, Criserio? Está bien, patrón. Muy bien, dijo don Arnulfo en tanto que escribía. Entonces, por las 2 cosas son 11 pesos. ¿No es verdad, Criserio? Es verdad, patrón. Luego son 11 pesos y como no puedes pagármelo, apuntemos otro peso. Total, 22. 11 por el petate y el zarape. Y 11 porque no puedes pagar y me lo quedarás a deber. ¿No es verdad, Criserio? Criserio nada sabía de cifras y no podía calcular rápidamente. Como no podía seguir las cifras, éstas solo servían para confundirlo y además no deseaba enojar a su amo, quien decía todas las cifras en español, y aun cuando él comprendía bien, no podía representarlas en su cabeza, por lo que resultaba muy natural que dijera: está bien, patrón. Debía estar bien cuando el patrón lo decía, porque él era un caballero rico y orgulloso que nunca hubiera hecho dinero engañando al pobre indio. ¿De acuerdo, Criserio? De acuerdo, patrón. Don Arnulfo no podía permitir que Criserio desfigurara la hoja de su libro estampando en una cruz chueca, estampando una cruz chueca, pues lo único que habría hecho sería marcar su inmaculado libro, que en la primera página ostentaba un "en el nombre de Dios". Además, eso no era necesario, porque en el caso de que hubiera una disputa, cosa que jamás ocurría, la cruz nunca hubiera podido ser tomada como evidencia. Carecía de todo valor, porque ni Criserio ni ningún otro peón de la finca podía leer lo que se alcanzaba a leer con la cruz. Por tanto, no importaba que la cruz estuviera allí o no. Don Arnulfo había preguntado: ¿está bien, Criserio? Y Criserio había contestado: sí, patrón, está bien. Cualquier juez en México habría aceptado esa confirmación verbal entre el patrón y el peón como testimonio de un trato. El peón había confirmado la transacción con su propio dicho y por lo tanto era responsable de la deuda que había adquirido. Don Arnulfo era un hombre decente y honorable y trataba a sus peones mejor que muchos otros finqueros de su amistad. Otros terratenientes eran mucho menos bondadosos con sus peones. La camisa cuesta 5 pesos, ¿cierto? Bueno, y como no puedes pagármela, son 5 pesos más. Y como eres mi deudor, por 5 pesos van 5 pesos más. Y como nunca podrás darme el dinero, te apunto 5 pesos más. Así es que 5 más 5 y más, bueno, 20 pesos, ¿de acuerdo? De acuerdo, patrón. El peón no podía comprar una camisa en ninguna parte cuando lo deseara. Nadie más que el amo le daría crédito para que él que trabajaba, y de él no podría huir jamás en tanto debiera un centavo. Los peones no son esclavos. La esclavitud fue abolida en México cuando se declaró la independencia. Se puso en fin a la dominación española. La inexistencia de la esclavitud en México está garantizada por la Constitución. En una parte de nuestro divinamente ordenado mundo, la cosa resulta mejor cuando el proletariado sabe leer y escribir y calcular con rapidez. En la otra parte de nuestro mundo, astutamente organizado, la cosa resulta mejor cuando no tienes idea de las cifras ni el español. Aquellos decididos a hacer dinero solo tienen que escoger cuál es la parte del mundo que les conviene explotar. En ambas hay minas de oro. A Criserio no se le ocurrió reflexionar sobre si esto era justo o no. Estaba fuera de todos sus alcances penetrar en el significado de la transacción de esa especie. Si alguien hubiera tratado de explicarle la forma vergonzosa en la que había sido estafado, nunca habría llegado a comprender, aun cuando se le explicara repetidas veces. Hubiera escuchado y escuchado para decir al final: el patrón tiene razón.
El patrón es un hombre encumbrado, incapaz de engañar a un indio. Él calculó muy bien, porque yo le debo 11 pesos y ellos hacen 22. Así es. Don Arnulfo podría desde luego haber buscado algún otro medio para hacer parecer aquella deuda de 22 pesos. Podría, por ejemplo, haber dicho que el zarape y el petate juntos costaban 22 pesos y que Criserio podía tomarlo o dejarlo. Pero entonces el indio se habría dado cuenta de que el precio era exorbitante. Se hubiera rehusado a comprarlos y hubiera buscado para sustituirlos alguna piel de animal salvaje más fácil de conseguir, porque distinguir el precio de las cosas sí sabía. También comprendía que todas las mercancías eran más caras en la finca que en el mercado del pueblo, porque el finquero tenía que cubrir el transporte y nadie sabía lo que pagaba por él. El peón podía, cuanto más, entender el precio de una cosa, pero lo que no alcanzaba era el rápido cálculo del finquero y aquel juego de malabar que hacía con las cifras. En realidad, el peón no comprendía el valor de las cifras más allá de 5, 15, 22 o 65 pesos. Era lo mismo para él. Las cifras como aquellas le resultaban cosa tan confusa que caía en una especie de hipnosis, y esta hipnosis se hubiera tornado más profunda si alguna vez un juez llevara a cabo una investigación de las cuentas del finquero para poner en claro las injusticias que se habían cometido con los campesinos indios. Ellos solo conocen una persona en el mundo a quien darle su queja, y ella es el patrón. Pero aparte de los empleados con los pobres indios, en la mayoría de los países más altamente civilizados prevalecen los mismos piadosos sistemas. El soldado, que es golpeado por su capitán, ha de hacer la queja a su capitán, quien decide si la queja tiene algún fundamento y si debe de dar importancia o no. El soldado de un país civilizado no tiene, por tanto, por qué mirar desde su elevado orgullo al peón pobre e ignorante que pacientemente soporta lo que hacen con él. Criserio estaba encantado de poder dar a su muchacho el zarape y el petate. Le dijo que había costado 11 pesos, pero se calló respecto a la deuda de 22 que había contraído por ellos. Eso no le preocupaba en lo más mínimo. Los artículos le costaron 11 pesos. Ese era el precio correcto, y nada tenía que ver con el zarape que él debía de 22. Ello se debía a que no había podido pagar de contado. Por eso no consideró necesario hablar del asunto a su hijo, y, si Andrés lo hubiera sabido, nada había podido hacer. Pero estaba perfectamente enterado de lo que 11 pesos significaban para su padre. Bien sabía las condiciones en que viven los peones de una finca. Quizá al abandonar su hogar lo hubiera ignorado o no habría comprendido su significado económico, pero ahora ya era mayor y durante sus 2 visitas a la finca había oído hablar sobre todas esas cosas que en la casa de su padre y en los jacales de otros peones. Ellos no discutían con espíritu crítico. Simplemente tomaban las cosas como eran y las juzgaban con un inmutable decreto del destino, inalterable ante todo esfuerzo humano, algo tan imposible de cambiar como era lograr que el arroyo del monte corra arriba en vez de abajo. El patrón era el patrón y el peón el peón. Así había sido siempre y así seguiría siendo. El hijo del peón sería peón a su tiempo, y el patrón pasaba a la finca a manos de su hijo o la vendía. El nombre del patrón cambiaba, pero todo lo demás continuaba siendo igual. Si alguna crítica había, esta se iniciaba únicamente porque el hecho de que la tierra adjudicada a algunos de los peones por el patrón era pobre, y se iniciaba únicamente por el hecho de que la tierra adjudicada a algunos de los peones por el patrón era pobre, pedregosa o montañosa, o porque hubiera gustado poseer un pedazo mayor,
o bien porque el precio que pagaban los traficantes por puercos debía de ser 25 y 50 centavos más alto, pues pagar 2 pesos 80 centavos por un puerco bien crecido resulta realmente poco. Ni una sola vez se levantaban en contra del derecho del patrón para comprar todos los cerdos, cabras, ovejas y que sus peones vendían, y para decidir sobre el precio de los cerdos que elegía para revenderlos, así como para dar o negar su licencia a ellos para que vendieran sus animales a los traficantes de tránsito, y para coger 50 centavos y 5 centavos y hasta un peso del producto de esas ventas, porque para todo ello tenía derecho el patrón, y siempre lo había tenido. Los cerdos, ovejas y cabras habían sido criadas en su finca, aun cuando los peones hubieran tenido que comprar los cerditos y los cabritos de su dinero, y hubieran alimentado con maíz que ellos cultivaban. Lo mismo ocurría con el maíz y con el frijol que lograban ahorrar. No podían venderlo, como hubieran deseado, a un traficante de tránsito o en el mercado del pueblo próximo. En eso, el patrón tenía también derecho de prioridad, y su licencia debía ser solicitada antes de llevar a cabo la venta, de cuyo producto tomaba una parte para sí. Si estaban en deuda con el patrón, y todos ellos lo estaban, no podían vender, tenían que entregarle todo aquello que podían disponer, y el patrón en cambio condonaba parte de las deudas que él elegía. Todo aquello era justo. Era la ley apoyada por los decretos del cielo y de la iglesia, porque los dioses son parientes consanguíneos de los patrones, pero no tienen ninguna relación con los indios. La cosa era así y no podía ser alterada. Así había sido y así sería siempre. Los peones no sabían de algo mejor. Ellos sabían únicamente de la cosa que era igual en todo el mundo, porque a cualquier sitio que fueran no encontrarían una finca en la que la cosa ocurriera de distinta manera. Por tanto, debían ocurrir del mismo modo en todo el mundo. Su tierra, o lo que ellos conocían por tierra o mundo, era la región habitada por los indios que hablaban su mismo lenguaje. Un mundo en el que su lengua no se hablara les era extraño y desconocido. No tenían idea de lo que podría ocurrir en él y nunca lo hubieran logrado saber. Había muchas villas independientes en su distrito. Estaban en su mayor parte habitadas por indios que nunca habían sido peones de una finca, ya sea porque la tierra fuera tan mala que los españoles nunca la hubieran codiciado, o porque los indios que las habitaban fueran siempre turbulentos, ingobernables y sanguinarios. El caso era que ningún español había podido establecerse allí. Eso había ocurrido en Bashcahom y otros muchos pueblos, pero cuando los indios de las fincas se acercaban a aquellas comarcas, se daban cuenta de que los indios libres vivían todavía en forma más miserable que ellos. Esos indios independientes eran algunas veces duramente maltratados por la vida, que muchas veces tomaron la determinación de abandonar sus villas para engancharse como peones en las fincas. Había un gran número de razones para ello, cuyo origen podía encontrarse en el hábito, temperamento y costumbres de los indígenas, pero la razón principal era su desesperada ignorancia y la habilidad de los grandes terratenientes respaldados por la iglesia para dejarlos sumidos en la ignorancia. El padre de Andrés no estaba de ninguna manera obligado a comprar a su hijo un zarape o un petate nuevo. Lo hizo por amor a su hijo y porque no soportaba verlo sufrir. Quien tenía la obligación de comprar aquellas cosas para Andrés era su amo, don Leonardo, pero para él era caso de la más absoluta indiferencia el hecho de que Andrés se congelara en la noche o que durmiendo sobre el suelo desnudo cogiera un enfriamiento que arruinara su salud. ¿Qué podría importarle a él la salud de un muchacho indio? Bien, podría inflamársele los pulmones, ser presa de la fiebre y morir. Allí acabaría todo. Él pediría simplemente a su mujer que le escribiera a su padre pidiéndole que mandara otro muchacho para sustituirlo. ¿En qué acabaría si empezaba a preocuparse por la suerte de aquellos indios descalzos? Andrés no valía 11 pesos. Además, a un muchacho indígena nunca le hace daño dormir en el suelo desnudo.
están acostumbrados a ello. Son tan duros como una barra de acero, y tenía algo mejor en que emplear sus 11 pesos. Andrés no recibía todavía salarios, y don Leonardo nunca pensaba pagarle algunos, y no se los habría pagado aun cuando hubiera tenido 20 o 30 años de edad y hubiera atendido la tienda tan bien como podía hacerlo algún muchacho de Jovel, quien no hubiera desempeñado aquel trabajo por menos de 20 pesos al mes y su hospedaje. Lo único que había cambiado de 2 años a la fecha era que en los días de fiesta en Jovelto, Andrés recibía en lugar de 5 o 10 centavos un tostón. Cuida de no gastarlo en tonterías y nada de aguardiente, le decía don Leonardo, como cuando tenía semejantes larguezas, dando un tono a sus palabras como si se tratara de una moneda de oro de 20 pesos. Don Leonardo confiaba a Andrés algunas veces asuntos de considerable responsabilidad. Lo enviaba con grandes cantidades de dinero a Jovel, el pueblo cercano de mayor importancia, a donde iba a hacer compras y a contratar a los arrieros el transporte de las mercancías a Jovelto, acompañándolos y cuidando que nada faltara o llegara deteriorado a su entrega en el pueblo. Andrés iba adquiriendo una valiosa experiencia con el desempeño de estas comisiones. Supo cómo era el pueblo verdadero, admiró la riqueza y la variedad de las mercancías que eran traídas de todo el mundo, y oía hablar de pueblos que eran 100 veces mayores que Jovel, aunque cuando había llegado allá le pareció que no podía existir otro pueblo en el mundo tan grande y tan hermoso como aquel. Había calles de 1 milla de largo, las casas se sucedían tocándose entre sí y todas eran de piedra, y había muchas con ventanas. Hasta entonces él no había sabido de la existencia de casas con ventanas. Nunca había visto cosa semejante. En Joveltó algunas casas ostentaban en las paredes pequeñas aberturas, pero eso era todo. Y ahora él miraba ventanas con vidrieras y hasta paradores con grandes cristales, tras los cuales se hallaban mercancías acomodadas, dando la impresión de que cualquiera podía tomarlas con sus manos. Por primera vez miró una carreta. Hasta entonces había ignorado la existencia de cosas tales como guayines y carretas, que podían ser tirados por animales. Nunca había visto una bestia de tiro. Los campos de la finca y los alrededores de Joveltó no se hallaban arados, solo se hacían agujeros en la tierra con una vara, y en ellos se echaba el maíz o el frijol. Entrándose en la siembra de tomates y chiles, para la que era necesario arar superficialmente, se empleaba un arado mayor que un tarugo de madera, tirado por un peón. Así que, ¿cómo podía haber sabido Andrés de la existencia de tales bestias? No había en toda aquella vasta región un solo camino por el que pudiera pasar un vehículo de ruedas. Todos los caminos no eran sino reducidas veredas de agujeros, con la tierra a trechos, tan floja y desmoronándose, que hasta una mula cargada habría podido salvarla difícilmente. Un carretero había dicho a Andrés que las carretas hacían viajes 15 veces más largos que él suponía de ir de Jovelto a Jovel, y entre Jovelto y Jovel había un día de viaje para una mula cargada. El muchacho había mirado al carretero con incredulidad cuando dijera esto, pero otro carretero le había dicho que era cierto, y que un indio vendedor ambulante de sal se lo había confirmado, diciéndole que porque él había ido hasta Arriaga con una carreta de sal cargada. Fue entonces cuando por primera vez Andrés tuvo idea de las dimensiones de la tierra que habitaba. Hasta entonces no había tenido ni la más débil noción de ello. Para decir verdad, nunca había pensado en el asunto. Cuando oía hablar de la casa de don Leonardo, de Tuxtla, de Tonalá, de Tapachula, San Jerónimo, Veracruz, de la Ciudad de México, él pensaba que aquellos pueblos se hallarían a la misma distancia de Joveltó que el único pueblo que conocía. Y cuando decían que aquellas ciudades se hallaban muy lejos, él solamente podía imaginar que estaban 3 o 4 veces más retiradas que Lumbocville, la finca donde había nacido.
de Joveltó. De cualquier manera, debía estar dentro del horizonte, porque allí, como todos sabían, el mundo terminaba. Otro carretero, a quien había encontrado en el pórtico del cabildo, le dijo mientras comía tacos de frijol, que les calentaba una india en el anafre, que Arriaga era el último lugar al que tenía que llegar con su carreta, y que allí, en Arriaga, se encontraba la estación del ferrocarril. Andrés le preguntó qué cosa era aquello. El carretero le explicó que vagones gigantes traían mercancías a aquel lugar desde tierras muy distantes, de manera que después pudieran ser cargadas en las carretas y llevadas por todo el país. Le dijo algo más. Le dijo que los vagones eran mucho más grandes que una carreta, tan grandes como una casa de piedra, y que el contenido de un vagón cargado podía llenar enteramente 40 y hasta 50 carretas. Los vagones caminaban sobre ruedas de fierro y 40 o más de ellos eran tirados por otro gran vagón, que echaba muchísimo humo y que bufaba y sudaba poderosamente como una gran bestia, y que el nombre de todo ello era ferrocarril. Andrés conocía la palabra. En clase le habían enseñado a escribirla, pero el maestro no había podido explicarle la cosa y hacer que se formara una idea de ella porque ni siquiera había visto alguno pintado. El maestro se daba por satisfecho enseñándoles la palabra y logrando que la escribieran bien, y precisamente por eso que Andrés, que sabía la palabra y podía escribirla correctamente, se sentía en cierto modo familiarizado con la cosa a la que se designaba, aun cuando no la conocía. Cuando el carretero le habló de la apariencia que tenía, de cómo resoplaba, sudaba, silbaba y rugía, el muchacho sentía casi con certeza haber visto un ferrocarril en alguna parte. No tenía la impresión de que fuera algo extraño, nuevo o inesperado, porque sabía su nombre, el nombre por el que se le designaba, y sabía escribirlo además. A pesar de su rugir y su resoplar, el monstruo no le atemorizaba, todo lo contrario, deseaba verlo con sus propios ojos, y pudo hacer el descubrimiento sin enterarse cómo ni cuándo. Si uno sabe de algo que no le es familiar y le puede llamar por su nombre, aquella cosa extraña pierde su poder para llamarnos. Para poder escribir su nombre, además de saberlo, necesitó sentirse inspirado de cierta confianza y penetrado de su sentimiento de identidad, en forma tal que nunca se le había ocurrido. En aquellos minutos tuvo una experiencia interna, trivial en sí, pero repentinamente lo capacitó para comprender claramente el verdadero significado de la educación, porque allí estaba aquel monstruo terrible cuya importancia había sido acrecentada por la descripción del carretero, que lo hacía parecer más terrible y amenazador de lo que en realidad era, reducido a sobrias porciones por el simple hecho de que él sabía su nombre y podía escribirlo en forma visible e inteligible. No hubiera podido explicar a alguien cómo era aquello que había ocurrido, pero él así lo sentía. Y mientras más pensaba en ello, más claro lo miraba. Y no solo aquello, sino todo el mundo que le era desconocido y que él disecaba y explicaba hasta no dejar nada en el misterio, lo más sencillo, ferrocarril. Sencillísimo, ferro significa hierro, carro, y riel. Luego, entonces, era un carro de fierro que corría sobre rieles. Todo eso podía parecer ligeramente obscuro en la palabra. Todas las palabras se han acortado tanto que el mundo entero no debía ser tan largo. De allí llegó a percibir que, en ese sentido, todas las palabras se parecían. Cada palabra explicaba una cosa y un proceso y sacaba a la luz su secreto. Pensó en otras palabras y encontró esta revelación repetidamente, que esta revelación repentinamente se ratificaba. Su actitud respecto a la educación se alteró completamente.
Dejó de pensar en ella como una cosa útil solamente para el éxito y en la rapidez de los negocios. Sintió que tenía otro valor además, mayor tal vez que su utilidad en el comercio, y aquello fue el origen que se diera a pensar. Ocurrió con él lo mismo que sucede con alguien que deduce una teoría filosófica de otra, en relación estrictamente limitada con la vida económica y social, ignorando que en la misma teoría ya ha sido enunciada por miles de hombres antes que él, y que entre esos miles de hombres hay por lo menos 50 para quien el campo de investigación de su pequeña teoría ya es familiar, cuando Aristóteles se ganaba la vida vendiendo correas para sandalias en las calles de Atenas. Porque aún en aquellos días, un filósofo no podía vivir en el mundo solo hablando de doctrinas, necesitaba un sostén que le garantizara el pan y la sal, algunos oficios que permitieran subvenir las necesidades de su afilosófica existencia. Y así ocurrió con Andrés, lo mismo que ocurre con todos aquellos que creen haber concebido una idea nueva. Creyó que la educación podría destruir el poder e inspirar el terror que poseen los ídolos, los curas, los fantasmas, de la superstición que ponen en juego sus triquiñuelas entre la raza humana. Pensó que si la educación podía troncar a inofensivos monstruos desconocidos como el ferrocarril, que si la educación podía derribar ídolos y fantasmas, sería posible también devolverle a sus padres y a todos los peones de su hogar su finca, liberándolos de la aparente interminable opresión que los esclavizaba. Él tenía cultura y era libre, pero Lucio, el arriero, que debía transportar las mercancías a Joveltó, a la mañana siguiente interrumpió en su tumulto salvaje de sus pensamientos. ¿A dónde vas a dormir?, le preguntó Lucio. Puedo dormir aquí, abajo en el pórtico del cabildo, dijo Andrés. Había extendido su petate solo a unos 3 pasos de distancia del lugar en el que se encontraba la mujer que durante toda la noche calentaba el sencillo aliento de los carreteros. Deja eso y vente conmigo, replicó Lucio. Dormiremos en el pórtico de don Ambrosio, en donde están las mercancías. Las mulas se hallan en el patio posterior y nos quedarán cerca. Cargaremos a las 2 y estaremos en el camino a las 4. Así fue como le recordaron a Andrés que no era libre, que no podía hacer lo que deseara, que ni siquiera podría dormir allí en el pórtico, en donde toda la noche había movimiento de hombres que llegaban a caballo, de carreteros, de arrieros, de legiones de indios, vendedores de trastos de barro y canastas. En aquel lugar, donde tanto había de ver y oír, tendría que dormir, en donde Lucio lo pudiera tener a la mano, sin necesidad de ir a buscarlo, porque Lucio tenía el mando durante el viaje de regreso con las mercancías de su amo que le había encargado de transportar. Y Andrés también tenía su amo, quien le había ordenado que fuera al cuidado de las mercancías, le gustara o no, ya que su amo lo alimentaba y le permitía extender su petate en un rincón de su casa. Andrés había descubierto, al rodar de sus pensamientos por un cerebro, que la educación que él creía poseer podía destruir todo el temor a los monstruos o ídolos. Pero tan pronto como Lucio le habló imperativa y prácticamente de las tareas de todos los días y le recordó a su amo, él volvió a sentir temor. Bien sabía lo ceñudo y furioso que don Leonardo se pondría si algo era descuidado y si las cosas no iban como él pensaba que debían ir. Sabía, una vez que perdido el control, no pensaría 2 veces para sopesar un palo o para acoger la banda de fierro con la que se estrujaban las pacas y golpearlo en la cabeza. Qué bien le serviría entonces la educación, pensaba Andrés, mientras caminaba con Lucio a través de las oscuras calles que conducían a la casa de don Ambrosio. Al saber leer y escribir, reconocer las cifras, solo era ventajoso para don Leonardo. Recordaba lo que era, un peón, que no tenía salario, que tenía que hacer lo que le mandaran, que tenía que estar en su puesto las 24 horas del día para poder atender a su amo en el instante en que lo requiriera,
pero él era libre porque sabía lo que la libertad significaba. El peón que no se hallaba en el asqueroso rincón de una prisión podía llamarse libre. El patrón podía mandar a un peón allí cuando se le ocurriera. La libertad era también no tener las manos y los pies atados juntos a la espalda, castigado a la pereza, o de una semana o el descuido permitiera huir a alguna cabra. Andrés no podía decir que no era libre. Él no se hallaba en prisión ni yacía atado en el cuarto donde se guardaban los arneses de la finca. Él era libre. Sí, al día siguiente, con las mulas cargadas, él deseaba ir a la derecha porque el camino de la izquierda se hallaba pantanoso y flojo. Podía ir a la derecha para seguridad de las mulas, y también era libre para dar a la mula amarilla algunos kilos más de la gris, más que a la gris, y era libre para fumar cigarrillos si conseguía alguno. ¿Qué mayor libertad podía pensar tener un peón? Tal vez la libertad de casarse cuando fuera hombre, si otro peón le daba a su hija por mujer. Entonces, él podría tener toda la libertad que quisiera para engendrar bastantes hijos, a quienes criar con el producto de la parcela que le asignara el patrón, proveyendo a un número mayor de peones. Él era todo lo libre que podía pensar, y si se le hubiera interrogado, él habría resucitado en voz bien alta el artículo de la fe que se hacía aprender de memoria a los niños de las escuelas. Soy ciudadano libre de un país independiente. Viva la patria, viva. Y no solamente lo habría recitado a gritos, sino lo habría creído.